No sé cuándo vayas a oír esto, pero sí puedo decirte cuándo empezó. Daba un paseo solo por el bosque cuando esa cosa vino por mí. No era solo una sombra o un borrón. Era, por decirlo de alguna forma, la ausencia misma. Donde se escondía, los árboles desaparecían. Donde acechaba, la hierba simplemente no existía. Y cuando saltó hacia mí, no hubo viento, ni aire, nada. Solo vacío. Cuando me golpeó, sentí claramente unas garras atravesándome en un lugar que no debería existir. Un sitio dentro de mí que jamás había sentido. Mis manos, brazos, piernas y torso parecían estar bien. No había sangre, pero algo dentro de mí estaba herido, de una manera que no podía entender. Mientras corría aterrorizado de vuelta a casa, sentí que había perdido algo. Me sentía extrañamente cansado y a veces mi mente divagaba, como si no pudiera enfocarse del todo. Al principio, la solución fue sencilla. Una gran taza de café me hizo sentir normal otra vez. O al menos, eso creí. Por un tiempo, esa especie de desgaste en mi interior quedó opacado por el vaivén de la cafeína en mi cuerpo. Si lo pienso bien, diría que mi vida empezó esa semana, porque fue cuando conocí a Mar. Nos llevamos increíble desde el principio, y siendo sincero, creo que me enamoré de ella por teléfono antes que siquiera verla en persona. Era como si las emociones intensas de esa primera semana la hicieran retroceder, pero no desapareció. Seguía ahí, aferrada a un rincón invisible de mi ser. Al principio, los cambios fueron pequeños, casi insignificantes. Una mañana, el color del auto de un vecino pasó de azul a negro. Me quedé mirándolo un rato, confundido, pero al final sacudí la cabeza y lo dejé pasar. 2 días después, en el trabajo, el nombre de un compañero cambió. Antes era Fred. Ahora todos los llamaban Dan. Pregunté con cuidado, pero todos insistían en que siempre había sido Dan. Empecé a pensar que el problema era yo. Suena absurdo, pero estaba en el baño de mi casa, tranquilo, cuando de pronto me encontré en medio de la calle. Seguía en pijama, con los pantalones abajo, orinando, pero ahora frente a una parada de autobús llena de gente. ¡Un horror absoluto! Me subí la ropa lo más rápido que pude y salí corriendo antes de que alguien llamara a la policía. Logré volver a casa, pero ahí fue cuando acepté la verdad. Algo me estaba afectando y no tenía idea de cómo defenderme. Mar apareció esa noche, pero tenía su propia llave. Hola, dije, todavía confundido. ¿De dónde sacaste una llave? Ella se rió. Eres un amor. ¿Seguro que estás bien con esto? Abrió la puerta y entró a una habitación llena de cajas. Sé que vivir juntos es un gran paso, sobre todo considerando que apenas llevamos 3 meses juntos. ¿Vivir juntos? Pero si apenas la había conocido la semana pasada. Lo cierto es que mi madre siempre me llamó un tipo astuto por una razón. Sabía cuándo mantener la boca cerrada. En vez de armar un escándalo, le dije que todo estaba bien y me fui directo a mi habitación a investigar. Mis cosas seguían exactamente como las había dejado, sin ningún signo de que hubieran pasado 3 meses sin usarlas. Pero encontré algo fuera de lugar. La fecha. Y cuando la procesé, un escalofrío de rabia me recorrió el cuerpo. La entidad se había devorado 3 meses de mi vida. ¿A qué diablos me estaba enfrentando? ¿Qué clase de criatura podría devorar pedazos del alma de alguien más? Me había perdido lo mejor de una nueva relación. Nunca entendería las historias compartidas, ni los chistes de ese tiempo.
Me habían arrebatado algo absurdamente valioso y estaba furioso. Esa furia me ayudó a mantener a raya la entidad. Nunca probé alcohol. Me aferré al café como si fuera mi salvación. Revisaba la fecha cada mañana sin falta. Durante 3 años, logré vivir mi día a día con apenas pequeñas alteraciones. Un detalle social por aquí y por allá. El trabajo de alguien, cuántos hijos tenía, cosas así. El trazado de las calles cercanas, el horario de mi programa favorito. Pero cada uno de estos cambios me recordaba que la criatura seguía ahí, con sus garras hundidas en mi alma. Ni una sola vez en 3 años me permití bajar la guardia. Hasta que un día lo hice. Me perdí por completo en el final de temporada de mi serie favorita. Una historia increíblemente buena. Estaba en lo más emocionante cuando, de la nada, un pequeño se acercó a mí y me extendió la mano para saludarme. Atónito le pregunté: ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Pero él solo se rió y me miró con una sonrisa radiante. Papá tonto. Sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Lo supe al instante. Con unas cuantas preguntas disfrazadas confirmé lo impensable. Tenía 2 años y era mi hijo. El dolor y la angustia eran insoportables. No solo me había perdido el nacimiento de mi hijo, también sus primeros años. Cada risa, cada paso, cada palabra. Mar y yo nos habíamos casado. Habíamos formado una familia en todo ese tiempo robado, y yo no tenía ni idea de las alegrías ni las penas que habíamos vivido. Me habían arrebatado años que jamás podría recuperar. Afuera nevaba. Con mi inesperado hijo en el regazo, me senté a ver los copos caer. ¿Cómo podía vivir así, sabiendo que un solo descuido me costaría años enteros? Tenía que encontrar ayuda. La iglesia no sabía qué hacer. Los curas simplemente no me creían. Para ellos, esto no era una posesión, sino un problema de salud. Los médicos tampoco tenían respuestas. Me hicieron pruebas, escáneres y estudios de todo tipo, y nada. Pero igual tomaban mi dinero sin ofrecerme ninguna solución. Cuando ya no me quedaban opciones, decidí contárselo a Mar. No tenía forma de saber cómo lo veía ella. ¿Cómo era yo cuando no estaba? ¿Seguía llevando a nuestro hijo al colegio? ¿Seguía cumpliendo con mi trabajo? Todo indicaba que sí, porque ella no parecía notar nada extraño. Pero yo seguía sintiendo que faltaba algo en su vida cada vez que no estaba en casa. Pero esa noche, cuando preparé una buena cena, ella no llegó abriendo la puerta, sino tocándola. Fui a responder y la vi con un vestido precioso. Parecía encantada con la mesa. ¿Una cena elegante para nuestra segunda cita? Sabía que te gustaba. Gracias a Dios entendí que era mejor callarme. Si le decía que estábamos casados, que teníamos un hijo, habría salido corriendo. Así que simplemente tomé su abrigo y me senté para nuestra segunda cita. A través de preguntas cuidadosamente formuladas, logré descifrar la verdad. Sí, realmente era nuestra segunda cita. Ella vio alivio y felicidad en mi rostro, pero lo interpretó como nervios por la cita. Yo, en cambio, estaba emocionado por descubrir que la entidad no estaba consumiendo mi vida por completo. Al menos no de la manera que había temido. Lo que me pasaba no era un simple vacío, sino el eco de un alma hecha a pedazos. La criatura me habría herido, me había roto en fragmentos. Quizá mi vida estuviera fuera de orden, pero al menos aún podría vivirla. Y así transcurrieron los años, al menos desde mi punto de vista. Mientras los pequeños cambios políticos y geográficos ocurrían a diario,
Los saltos importantes en mi conciencia solo sucedían cada 2 meses. Cuando despertaba en un nuevo punto de mi vida, simplemente guardaba silencio y escuchaba, asegurándome de entender la situación antes de actuar. Había aprendido que, en este caos, la paciencia era mi mayor aliada. En el salto más lejano hasta ahora, conocí a mi nieto de 6 años. Le pregunté qué quería hacer cuando creciera. Sonrió y respondió: escritor. Dije que me parecía una gran idea. Luego regresé al segundo mes de mi relación con Mar y pasé la mejor noche con ella a orillas del río. Cuando digo la mejor, quiero decir la mejor. Sabiendo lo especial que sería para mí, le pedí que se mudara conmigo. Esta vez, viví lo que me había perdido la primera vez y entendí algo esencial. Nunca había estado realmente ausente. Siempre estaría ahí, al final. Cuando estábamos moviendo sus cajas, se detuvo un momento y me miró con asombro. Dijo que le maravillaba mi amor, como si la conociera de toda la vida, y nunca hubiera dudado de que ella era la indicada. Por primera vez desde que la entidad me hirió, me reí libremente, con el corazón abierto. Mar tenía razón sobre mi amor por ella, aunque fuera por la razón que siempre consideré una ridícula analogía romántica. La conocía de toda la vida. Había aceptado mi situación. Había encontrado paz. Y después de todo, no era tan malo tener atisbos de las mejores partes por delante. Pero por supuesto, no estaría contando esto si las cosas no hubieran empeorado. La entidad seguía ahí. No me había herido y se había marchado, como yo quería creer. La realidad era mucho peor. La criatura estaba cavando más profundo en mi psique, destrozándola en fragmentos aún más pequeños. Ya no pasaban meses entre los grandes cambios, solo semanas. Y cuando entendí lo que eso significaba, el miedo me consumió. ¿Era ese mi destino final? ¿Saltar sin control de un momento a otro de mi vida, latido a latido, hasta quedar completamente perdido? Un instante en cada tiempo. Eso significaba que jamás podría hablar con nadie, ni mantener una conversación, ni expresar mi amor, ni recibirlo. Mientras el verdadero peso de ese miedo se hundía en mí, me senté en una versión más vieja de mí mismo. Observé la nieve cayendo afuera. Esta era la única constante en mi vida. Al tiempo no le importaba quién era yo ni los dolores que tenía que enfrentar. Pero la naturaleza siempre estaba ahí. La nieve siempre caía igual, como un pequeño ancla que me mantenía en el presente. La paz pura que traía era una panacea para mis heridas mentales. Nunca había cambiado. No importaba cuánto observara el blanco que descendía, recordando aquellas veces en que iba en trineo o construía un fuerte de nieve cuando era niño. Un adolescente me tocó el brazo. ¿Abuelo? ¿Ah? Me sacó de mis pensamientos, así que fui menos cuidadoso de lo habitual. ¿Quién eres? Él sonrió a medias, como si no supiera si estaba bromeando. Luego me extendió un montón de papeles. Es mi primer intento de novela. ¿Quieres leerla y decirme qué te parece? Por supuesto. Persiguiendo ese sueño de ser escritor. Ya veo. Se sonrojó. Inténtalo, al menos. De acuerdo. Puedes irte.
Lo leeré ahora mismo. Las palabras estaban borrosas. Molesto, busqué unas gafas, suponiendo que debía tener algunas para leer. Envejecer era un fastidio, y deseaba volver a ser un poco más joven, pero no antes de leer su libro. Las encontré en el bolsillo de un suéter y empecé a hojearlo. Mar estaba y salía del salón, aún hermosa, pero yo tenía que concentrarme. No sabía cuánto tiempo tendría aquí. Parecía que teníamos visitas. ¿Era Navidad? Un par de adultos y algunos niños que no reconocí pasaron por el pasillo. Vi a mi hijo, ya adulto, salir por la puerta junto a su esposa. Afuera toda la familia comenzó a deslizarse en trineo por la nieve. Finalmente terminé de leer el cuento y llamé a mi nieto. Bajó corriendo las escaleras y entró en el salón. Bueno, ¿qué te pareció? La verdad es que es terrible, le dije con sinceridad. Pero es terrible por las razones correctas. Todavía eres joven, así que tus personajes actúan como jóvenes. Pero la estructura de la historia es sólida. Hice una pausa. No esperaba que se convirtiera en una historia de terror. Él asintió. Es un reflejo de los tiempos que corren. Las expectativas del futuro son sombrías, no esperanzadoras como antes. Eres demasiado joven para ser consciente de eso, respondí. Y entonces se me ocurrió una idea. Si te gusta el terror, ¿sabes algo sobre criaturas extrañas? Claro, leo todo lo que puedo. Me encanta. Con cautela, eché un vistazo a las entradas del salón. Todos seguían ocupados afuera. Por primera vez, decidí hablar con alguien sobre lo que estaba viviendo. En voz baja, le confesé la verdad sobre mi conciencia fragmentada. Para ser un adolescente, lo tomó sorprendentemente bien. ¿Hablas en serio? Sí. Puso la mirada firme de un adulto listo para aceptar una misión. Lo investigaré. A ver qué puedo averiguar. Deberías empezar a anotar todo lo que experimentes, recopilar información. Quizá podamos mapear tu herida psíquica. Vaya. Suena como un plan. Me sorprendió. Tenía sentido. No esperaba que tuviera una respuesta tan seria. Pero, ¿cómo voy a tener todas esas notas en un solo lugar? Frunció el ceño, pensativo. Pensemos en algún sitio donde dejarlas. Entonces yo las recogeré y podremos trazar el camino que estás siguiendo a través de tu propia vida. Ver si hay algún patrón. Por primera vez, desde que todo había empeorado, volví a sentir esperanza. ¿Qué tal debajo de las escaleras? Nadie se mete ahí nunca. Claro. Se giró y salió del salón. Me asomé tras él, escuchando golpes cerca de las escaleras. Finalmente regresó con una caja. La dejó sobre la alfombra y la abrió. Dentro había un montón de papeles. ¡Ah! ¡Mierda!, exclamó. Pero claro, siendo un adolescente no dijo mierda exactamente. Desconcertado parpadeé rápido, perdonándole la palabrota por el susto. ¿Los escribí yo? Me miró con asombro. Sí, o lo harás. Todavía tienes que escribirlos y dejarlos debajo de las escaleras después de esto. Volvió a mirar los papeles y luego cerró la caja. Así que probablemente no deberías leerlos todavía. Podría ponerse raro. Eso lo entendí. Ok. Tragó saliva.
Hay como 50 cajas ahí debajo, todas llenas de papeles como estos. Descifrarlas nos tomará mucho tiempo. Su voz bajó a una seriedad absoluta. Pero te salvaré, abuelo, porque no creo que nadie más pueda. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, y no pude evitar sollozar una o dos veces. No me había dado cuenta de lo solo que estaba en mi prisión cambiante de conciencia hasta ahora. Por primera vez tenía alguien que me entendía. Respiré tembloroso. Gracias. Muchas gracias. Y entonces volví a ser joven y a trabajar un martes cualquiera. La tristeza y el alivio desaparecieron, reemplazados por ira y determinación. Cuando terminé mi jornada, tomé papel y empecé a escribir. Mientras las semanas se volvían días y luego horas, anoté cada instante que pude sobre cuándo y dónde creía estar. Guardé las notas debajo de la escalera, desordenadas. Mi primera caja en realidad era la 30ª y mi última caja la primera. Cuando completé más de 50 cajas desde mi propia perspectiva y cuando mis saltos se redujeron a minutos, supe que le tocaba a mi nieto continuar desde aquí. Bajé la cabeza y dejé de mirar. Ya no podía soportar el río de conciencia cambiante. Los nombres, los lugares, las fechas, los trabajos, los colores, las personas. Todo era erróneo. Todo era diferente. Hasta que llegué a una vejez mayor. Me quedé sentado, viendo caer la nieve. Entonces, un hombre de al menos 30 años, alguien que reconocía vagamente, entró a mi habitación. Vamos, creo que por fin lo entendí. Estaba tan frágil que moverme me resultaba doloroso. ¿Eres tú? ¿Eres mi nieto? Sí. Me llevó a una habitación llena de extraños aparatos y me acomodó en una silla de goma frente a un enorme espejo, el doble de alto que un hombre. Por fin se ha revelado el patrón. Lo miré, atónito. ¿Cuánto tiempo has trabajado en esto? Dime que no has desperdiciado tu vida como yo he desperdiciado la mía. Su expresión era a la vez fría como la piedra y furiosamente decidida. Valdrá la pena. Acercó 2 finas varillas metálicas a mi brazo y luego señaló el espejo con la cabeza. Mira, esta descarga está cuidadosamente calibrada. La descarga eléctrica del dispositivo fue sorprendente, pero no dolorosa. En el espejo vi una silueta de luz arqueándose sobre mi cabeza y mi hombro. La electricidad atravesó a la criatura como una ola, y por un instante la vi. Lo que estaba sucediéndome era más terrible de lo que jamás había imaginado. Una boca abultada, hinchada como una sanguijuela, se aferraba a mi nuca, bajando hasta mis cejas y tocando cada oreja. Su cuerpo largo y viscoso como una babosa se deslizaba por encima de mi hombro y su sombra llegaba hasta mi alma. Era un parásito y se alimentaba de mi mente. Mi nieto, ya adulto, me sostuvo la mano mientras yo asimilaba el horror. Después de un momento, su voz se quebró con la pregunta que sabía que tenía que hacerme. Quitarlo va a doler mucho. ¿Estás preparado? Temblando pregunté. ¿Y Mar? ¿Dónde está ella? Su expresión se suavizó. No
No lo está desde hace unos años. Por su reacción lo supe, pero no quería aceptarlo. ¿Cómo? Tenemos esta conversación seguido, respondió. ¿Seguro que quieres saberlo? Nunca te hace sentir mejor. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Entonces no me importa si duele. No me importa si muero. No quería quedarme en un tiempo donde ella ya no esté viva. Hizo un sonido de comprensión y volvió a sus máquinas, conectando cables, diodos y otros dispositivos a mis extremidades y mi frente. Mientras trabajaba, habló. He dedicado 2 décadas para entender esto, con ayuda de otros investigadores del oculto. Este parásito no existe técnicamente en nuestro plano. Es uno de los engendros menores de Mu no Beta Mu. Se alimenta del plexo de la mente, el alma y la conciencia cuántica. Cuando los nombres, los colores de los objetos y los detalles de tu vida cambiaban, no te estabas volviendo loco. La red de tu existencia simplemente iba perdiendo hebras, a medida que la criatura excavaba más y más profundo sobre ti. No lo entendí del todo. Levanté la vista, confundido, cuando me colocó un anillo electrónico en la cabeza, justo donde la boca del parásito se aferraba a mí. ¿Qué es Mu no Beta Mu? Se quedó quieto por un instante y palideció. Olvidé que no lo sabrías. Tienes suerte, créeme. Respiró hondo, volvió a moverse y acercó los dedos a unos interruptores. ¿Listo? Tragué saliva. ¿Para qué? Esto está ajustado con precisión para hacer que tu sistema nervioso le resulte poco apetecible al parásito. Se inclinó un poco más hacia la máquina y miró los controles. Pero básicamente es una terapia de electroshock. Todavía podía ver la sonrisa de Mar, aunque estaba muerta. Había estado con ella hacía apenas unos momentos. Hazlo. El chasquido del interruptor resonó en mis oídos, y por un instante casi me reí. La electricidad era suave, insignificante, al menos al principio. El espejo tembló, y entonces mi cuerpo se convulsionó. No, de hecho sí que dolía. Nunca nada había sido tan doloroso. Era tan insoportable que mi mente no logró procesarlo de inmediato. Mientras mi visión temblaba y el fuego ardía en cada nervio de mi cuerpo, vi la silueta de luz reflejada en el espejo. El parásito también se retorcía. 6 extremidades de lagarto sobresalían bajo su cuerpo de sanguijuela, y en su desesperación por aferrarse, me cortaba. La electricidad hizo que me agudizaran los recuerdos. Ante todo, estaba la sonrisa de Mar, iluminada por la luz cálida del fuego, con la nieve cayendo suavemente junto a la ventana detrás de ella. Los bordes de aquel recuerdo comenzaron a resplandecer, y finalmente entendí algo. Mi vida nunca había estado rota. Siempre había sido un tramo continuo de experiencias. Solo mi conciencia había sido fragmentada por aquel insaciable festín detrás de mí. Nunca habría logrado estar presente del nacimiento de mi hijo. Salté a su alrededor una docena de veces, pero nunca lo viví de verdad. Hasta ahora. Por primera vez, tomé la mano de Mar. Por primera vez estuve a su lado. No. Ese momento había cambiado. Ahora solo sostenía su mano en una cama de hospital, por una razón muy distinta. ¡No por esto!
Dios, ¿por qué? Fue cruel. Fue despiadado hacerme recordar. Rompí a llorar mientras las enfermeras entraban corriendo a la habitación. No quería saberlo. No quería vivirlo. Había visto todas las partes buenas, pero nunca quise la peor. El final que todos algún día deberemos enfrentar. Nada valía la pena. Todo estaba contaminado. Toda aquella alegría se me devolvió multiplicada por 10 en forma de dolor. El fuego en mi cuerpo y mi cerebro se convirtió en una tortura blanca. Grité. Mi grito se convirtió en un grito de sorpresa cuando las máquinas, la electricidad y la silla, todo desapareció. De pronto, ya no caía nieve alrededor de mi vida. Estaba en el bosque, un luminoso día de verano. Dios mío. Me giré. La criatura se acercaba a mí. Era la misma ausencia de sentido, el mismo vacío de realidad. Se deslizó con sigilo, igual que antes, pero esta vez siseó. Terminó gruñendo y retrocedió. Me quedé de pie, atónito, sintiendo el peso de lo imposible. Era joven otra vez. Estaba libre. Mi nieto lo había conseguido. Me había convertido en una comida poco apetitosa. El depredador de la mente y el alma se marchaba, buscando otro tentempié. Volví a casa, aturdido. Mientras estaba sentado, procesando todo lo que había pasado, sonó el teléfono. Lo miré, asombrado y triste. Sabía quién era. Era Mar. Llamaba por primera vez, por alguna razón trivial que, 30 años después, admitiría que se había inventado, solo para hablar conmigo. Pero ahora, gracias a mi nieto, también tendría mis recuerdos. Sería un viaje salvaje, acabara como acabara. En un impulso repentino tomé el teléfono. Sonreí. ¿Hola? ¿Quién habla? Aunque eso yo ya lo sabía.